Nunca pensé que mi propio hijo, siendo médico, me miraría directamente a los ojos mientras me desangraba en una camilla de hospital y me diría con total frialdad: «Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú». Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Adrián cuando los doctores le pidieron que donara sangre para salvarme la vida. Lo que él no sabía es que yo tenía una cámara oculta grabando cada segundo de su traición. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Miguel Ángel Romero Vidal. Tengo 68 años y durante toda mi vida creí que había educado bien a mi hijo. Construí un imperio inmobiliario desde la nada, trabajando 18 horas diarias durante 40 años para darle a Adrián todo lo que yo nunca tuve. Le pagué los mejores colegios privados de Madrid, una carrera de medicina en la Universidad Complutense. Incluso le regalé su primer consultorio cuando se graduó. Pensaba que había criado a un hombre de honor, a un médico que entendía el valor de salvar vidas. ¡Qué equivocado estaba! Todo comenzó el martes 23 de octubre de 2024, a las 3 de la madrugada. Llevaba varios días sintiéndome extraño con dolores abdominales, que inicialmente atribuí a mi edad. Esa noche el dolor se volvió insoportable y comencé a vomitar sangre. Mi vecino Joaquín Ruiz Morales me encontró desmayado en el pasillo de mi edificio en el barrio de Salamanca y llamó inmediatamente a la ambulancia. En el Hospital Universitario La Paz, el doctor Rubén Iglesias Mendoza me explicó la gravedad de mi situación. Tenía una hemorragia interna masiva causada por la ruptura de varices esofágicas, una complicación que nunca supe que tenía. Mi presión arterial había caído peligrosamente y necesitaba una transfusión inmediata de sangre tipo O negativo. El problema era que el banco de sangre del hospital tenía reservas limitadas de mi tipo sanguíneo y mi estado era crítico. «Señor Romero», me dijo el doctor Iglesias con voz grave, «necesitamos contactar urgentemente con familiares compatibles. Su tipo de sangre es poco común y cada minuto cuenta». La enfermera Paloma Serrano Gil ya había llamado a Adrián, quien llegó al hospital exactamente a las 5:15 de la mañana. Cuando vi entrar a mi hijo por la puerta de urgencias, sentí un alivio que nunca podré describir. Adrián tenía 42 años, era cirujano cardiovascular en el Hospital Clínico San Carlos y sabía perfectamente bien que compartíamos el mismo tipo de sangre porque había donado para mí años atrás cuando tuve una operación menor. Pensé que mi pesadilla había terminado. El doctor Iglesias se acercó a Adrián y le explicó rápidamente la situación. «Doctor Romero, su padre necesita una transfusión urgente. Usted tiene el mismo tipo sanguíneo según nuestros registros. Podría donarnos 400 mililitros. Es cuestión de vida o muerte». Lo que sucedió después cambió para siempre la imagen que tenía de mi hijo. Adrián me miró fijamente, con una expresión que jamás había visto en su rostro. No era preocupación, no era amor filial, era algo mucho más frío y calculador. Se quedó en silencio durante varios segundos que se me hicieron eternos. «Doctor Romero», insistió el doctor Iglesias, «necesitamos su respuesta inmediatamente». Adrián respiró profundo y pronunció las palabras que quedaron grabadas para siempre en mi corazón. «No voy a donar ni una sola gota de mi sangre para salvar a este fracasado. Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú, papá». El silencio en la sala de urgencias fue sepulcral. La enfermera Paloma se quedó con la boca abierta. El doctor Iglesias no podía creer lo que acababa de escuchar. Yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. El dolor físico de la hemorragia no era nada comparado con el dolor emocional de escuchar esas palabras de mi propio hijo. «Pero doctor», balbuceó el doctor Iglesias, «es su padre. Está muriendo». «Exactamente», respondió Adrián con una sonrisa cruel que nunca olvidaré. «Y mientras antes muera mejor para todos, especialmente para mí». Después de que Adrián pronunciara esas palabras devastadoras, el doctor Iglesias tuvo que buscar urgentemente otras opciones para salvar mi vida. Afortunadamente, consiguieron localizar a un donante compatible en el hospital vecino y la transfusión se realizó exitosamente. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Mi propio hijo había preferido verme morir antes que mover un dedo para ayudarme. Durante los siguientes 5 días que permanecí hospitalizado,
Decidí fingir que mi estado era más grave de lo que realmente era. Los médicos habían estabilizado mi condición, pero yo simulaba confusión, debilidad extrema y dificultades para hablar coherentemente. Quería observar el comportamiento de mi familia cuando pensaran que estaba al borde de la muerte, o peor aún, perdiendo mis facultades mentales. El viernes por la tarde, mientras aparentaba estar dormido en mi cama del hospital, escuché una conversación entre Adrián y su esposa Beatriz que me heló la sangre. Habían entrado sigilosamente a mi habitación, creyendo que estaba inconsciente debido a los medicamentos. ¿Estás seguro de que no puede escucharnos?, susurró Beatriz nerviosa mirando hacia mi cama. Completamente, respondió Adrián con total frialdad. Los médicos dijeron que tiene episodios de confusión severa. Además, le están dando sedantes muy fuertes. No se enterará de nada. Lo que escuché a continuación me demostró que la crueldad de mi hijo no tenía límites. Beatriz comenzó a hablar sobre sus planes para mi futuro, como si yo fuera un estorbo del que necesitaban deshacerse cuanto antes. Adrián, no podemos esperar más, dijo Beatriz con voz calculadora. Tienes que acelerar los trámites para internarlo en la residencia geriátrica Santa Teresa. Mientras más tiempo pase, más riesgo hay de que se recupere completamente y podamos perder nuestra oportunidad. Ya hablé con el director de la residencia, respondió mi hijo. Pueden tenerlo listo para el miércoles de la próxima semana. Una vez que esté allí, será mucho más fácil demostrar que no está capacitado para manejar sus propios asuntos. Beatriz se acercó más a la cama donde yo yacía inmóvil, controlando mi respiración para parecer completamente ajeno a su conversación. ¿Y qué hay de las propiedades?, preguntó en voz muy baja. El edificio de apartamentos en Chamberí, la casa en Marbella y sobre todo la cuenta bancaria principal. Según el notario, tiene casi 800.000 euros en efectivo, sin contar las inversiones. Todo está planificado, respondió Adrián con una seguridad que me aterrorizó. Una vez que esté en la residencia, presentaremos la documentación médica que preparé con mi colega, el doctor Vázquez. Certificaremos que sufre demencia senil avanzada y que no puede tomar decisiones financieras por sí mismo. Yo seré nombrado su tutor legal automáticamente. ¿Estás completamente seguro de que funcionará?, insistió Beatriz. No podemos permitirnos ningún error. Si se descubre que está perfectamente lúcido... No te preocupes, la interrumpió Adrián. Tengo 30 años de experiencia médica. Sé exactamente cómo redactar un informe que sea incuestionable. Además, ya hablé con el abogado Martínez Rueda. Por 3.000 euros, se encargará de todos los trámites legales sin hacer preguntas incómodas. Beatriz pareció relajarse un poco, pero aún tenía dudas. ¿Y si Sofía sospecha algo?, preguntó refiriéndose a mi nieta de 16 años. Sabes que ella adora a su abuelo. Siempre ha sido muy cercana a él. Sofía es una adolescente, respondió Adrián desdeñosamente. ¿Qué va a poder hacer? Además, una vez que tengamos el control de las finanzas, podremos enviarla a estudiar al extranjero. Lejos de aquí, lejos de problemas. La conversación continuó durante otros 10 minutos, durante los cuales descubrí detalles escalofriantes sobre sus planes. Habían estado preparando esta operación durante meses, esperando el momento oportuno. Mi accidente de salud había sido la oportunidad perfecta que estaban buscando. Adrián reveló que tenía deudas enormes que yo desconocía completamente. Había perdido una demanda por mala praxis médica el año anterior y debía pagar una indemnización de 320.000 euros a la familia de un paciente que había muerto por su negligencia. Además, había estado invirtiendo en negocios turbios que habían resultado en pérdidas catastróficas. Sin el dinero del viejo vamos a perder la casa, el coche, todo, admitió Adrián con desesperación. Los abogados de la familia Herrera no van a esperar mucho más tiempo. Si no pagamos la indemnización antes de fin de año, embargarán todo lo que tenemos. Beatriz asintió comprensivamente. Por eso es tan importante actuar rápido. Una vez que tengamos acceso a sus cuentas, podremos saldar todas las deudas y empezar de nuevo. Cuando finalmente se marcharon, mi mente trabajaba a toda velocidad. En menos de una semana, había descubierto que mi hijo no solo me había negado la sangre, que podría haberme salvado la vida, sino que además
había estado planeando robarme todo lo que había trabajado durante décadas para construir. Pero había algo que Adrián y Beatriz no sabían, algo que cambiaría completamente el curso de esta historia y que convertiría a Cazador en presa. Lo que Adrián y Beatriz ignoraban completamente era que desde hace 6 meses yo había instalado un sistema de grabación de audio en varios lugares estratégicos debido a una situación completamente diferente. Mi vecino del piso inferior, Roberto Sánchez Torrens, había estado robando correspondencia y paquetes del edificio y como presidente de la comunidad necesitaba evidencias para denunciarlo. Había colocado pequeños dispositivos de grabación activados por voz en el recibidor, en mi despacho personal y, curiosamente, también en mi habitación. Cuando regresé a casa el lunes siguiente, después de la alta médica, lo primero que hice fue revisar todas las grabaciones del hospital. Tenía un dispositivo portátil que siempre llevaba conmigo en el bolsillo interior de mi chaqueta, algo que había adquirido por recomendación de mi abogado tras algunos problemas con inquilinos conflictivos en mis propiedades de alquiler. Al escuchar las grabaciones, confirmé cada palabra venenosa que había pronunciado mi hijo. Su negativa brutal a donarme sangre, sus planes para internarme fraudulentamente y toda la conspiración para robar mi patrimonio estaba registrada con una claridad cristalina, pero necesitaba más información antes de actuar. Durante los siguientes días continué fingiendo debilidad y confusión mental cada vez que Adrián o Beatriz me visitaban. Era fundamental que creyeran que su plan estaba funcionando perfectamente. Mientras tanto, contacté discretamente con mi investigador privado de confianza, Esteban Morales Jiménez, quien había trabajado para mí en el pasado resolviendo problemas con inquilinos problemáticos y verificando antecedentes de socios comerciales. Don Miguel, me dijo Esteban durante nuestra reunión secreta en el café comercial de la Glorieta de Bilbao, necesito que me dé todos los detalles que pueda sobre las actividades financieras de su hijo. Si realmente tiene las deudas que usted menciona, debe haber dejado rastros. Le entregué toda la información que había recopilado, nombres de abogados, fechas aproximadas del juicio por mala praxis y los fragmentos de conversación que había grabado. Esteban tomó notas meticulosamente y me prometió resultados en 72 horas. Mientras esperaba el informe de Esteban, decidí investigar por mi cuenta algunos aspectos que me resultaban especialmente inquietantes. Llamé a mi viejo amigo Carlos Mendoza Rivas, quien había sido director del Colegio de Médicos de Madrid durante 15 años antes de jubilarse. Carlos tenía contactos en todo el sector sanitario madrileño. «Miguel, me resulta muy extraño lo que me cuentas», me dijo Carlos tras escuchar mi relato. Adrián siempre tuvo una reputación impecable en el hospital. Sin embargo, ahora que lo mencionas, hace unos meses corrieron rumores sobre un caso complicado en el San Carlos, pero los detalles se mantuvieron muy reservados. Carlos prometió hacer algunas consultas discretas y averiguar qué había sucedido exactamente con la carrera profesional de mi hijo. Mientras tanto, yo seguía representando mi papel de anciano confundido y vulnerable, algo que cada día me resultaba más difícil de soportar. El jueves por la tarde, Esteban me llamó con noticias que superaron mis peores expectativas. Habíamos quedado en encontrarnos en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal, donde podríamos hablar sin riesgo de ser escuchados. «Don Miguel», comenzó Esteban con expresión grave, «la situación de su hijo es mucho peor de lo que usted imaginaba. He conseguido acceso a documentos judiciales que demuestran que Adrián fue demandado, no por un caso de mala praxis, sino por 3 casos diferentes entre enero y julio de este año». El informe de Esteban revelaba una realidad aterradora. Adrián había estado realizando cirugías innecesarias a pacientes ancianos, cobrando honorarios exorbitantes por procedimientos que no requerían. La familia Herrera, que habían mencionado en su conversación, no era la única afectada. Había al menos 6 familias más que habían presentado demandas civiles y criminales contra mi hijo. Según mis fuentes en los juzgados, continuó Esteban, las indemnizaciones totales que debe pagar ascienden a más de 500.000 euros. Pero hay algo aún peor. La Fiscalía está investigando posibles delitos de estafa agravada y lesiones graves.
podría enfrentar entre 5 y 8 años de prisión si se demuestran todos los cargos. La información era abrumadora, pero Esteban aún no había terminado. Había descubierto que Beatriz, lejos de ser una víctima inocente de las circunstancias, había sido cómplice activa en los esquemas fraudulentos de su marido. Como abogada especializada en derecho sanitario, había ayudado a redactar contratos engañosos y había asesorado a Adrián sobre cómo evitar responsabilidades legales. Su nuera tiene su propio bufete de abogados, pero está al borde de la bancarrota, explicó Esteban. Ha estado desviando dinero de las cuentas de clientes para cubrir los gastos legales de la defensa de Adrián. El Colegio de Abogados ya inició una investigación disciplinaria contra ella, pero la revelación más impactante estaba aún por llegar. Esteban había descubierto que Adrián y Beatriz habían estado falsificando mi firma en varios documentos durante los últimos meses. Habían intentado transferir la propiedad de mi apartamento de alquiler en el barrio de Malasaña, a nombre de una empresa fantasma controlada por ellos. Solo la intervención casual de su notario, don Fernando Aguirre Soto, impidió que la transferencia se completara, me explicó Esteban. Don Fernando sospechó cuando vio que la firma no coincidía exactamente con las muestras que tenía en mi archivo, y decidió posponerlo hasta poder hablar personalmente con usted. Ahora entendía por qué Adrián y Beatriz estaban tan desesperados por demostrar mi incapacidad mental. No era solo para acceder a mi dinero, sino para legitimar todas las falsificaciones que ya habían cometido. Si conseguían que me declararan incompetente, podrían argumentar que cualquier irregularidad en los documentos se debía a mi estado mental deteriorado. Esa noche, solo en mi apartamento, revisé toda la información que había recopilado. Tenía grabaciones de sus conversaciones conspirativas, evidencias de sus deudas millonarias, pruebas de falsificación de documentos y testimonios de múltiples víctimas de los esquemas fraudulentos de Adrián. Era momento de pasar de la defensa al ataque. Con todas las evidencias que había recopilado, era momento de consultar con profesionales que pudieran ayudarme a utilizar esta información de manera legal y efectiva. El viernes por la mañana, solicité una cita urgente con mi abogado de confianza, don Gonzalo Ferrer Navarro, quien había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 20 años. «Don Miguel», me dijo Gonzalo después de revisar meticulosamente todos los documentos que le presenté, «esto es mucho más grave de lo que inicialmente pensé. No estamos hablando solo de un intento de estafa familiar, sino de una red organizada de delitos que afecta a múltiples víctimas». Gonzalo me explicó que las falsificaciones de mi firma constituían delitos de falsedad documental, que las conspiraciones para declararme incompetente representaban tentativa de estafa agravada y que los esquemas médicos fraudulentos de Adrián podían clasificarse como delitos contra la salud pública. Cada una de estas acusaciones conllevaba penas de prisión considerables. Sin embargo, continuó Gonzalo, debemos proceder con extrema cautela. Su hijo y su nuera son profesionales con contactos influyentes en el sistema judicial y médico. Necesitamos una estrategia que sea absolutamente irrefutable. Durante nuestra reunión de 3 horas, elaboramos un plan meticuloso que atacaría desde múltiples frentes simultáneamente. Primero, presentaríamos una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Madrid por los delitos de falsificación documental. Segundo, enviaríamos todas las evidencias del fraude médico al Colegio de Médicos y a la Agencia Española de Medicamentos. Tercero, presentaríamos una querella civil para recuperar cualquier dinero que hubieran conseguido sustraer fraudulentamente. Pero hay algo más importante que todo esto, me advirtió Gonzalo. Necesitamos proteger inmediatamente todos sus activos financieros. Si Adrián y Beatriz sospechan que usted está investigándolos, podrían intentar acelerar sus planes o incluso destruir evidencias. Esa misma tarde, acompañado por Gonzalo, visité todas mis entidades bancarias para implementar medidas de seguridad adicionales. Cambié todas las contraseñas. Establecí que cualquier transacción superior a 1.000 euros requería mi presencia, física con 2 formas de identificación, y solicité que me notificaran inmediatamente sobre cualquier intento de acceso a mis cuentas por parte de terceros.
En el Banco Santander de la sucursal de Serrano, donde mantenía mi cuenta principal, la directora, doña Carmen Iglesias Molina, me informó sobre algo que me dejó helado. «Señor Romero», me dijo Carmen con evidente preocupación, «hace 2 semanas recibimos una visita de su hijo, acompañado por una abogada. Presentaron documentación médica que supuestamente certificaba que usted sufría deterioro cognitivo severo y solicitaron acceso a sus estados de cuenta bancarios». «¿Y qué hicieron ustedes?», pregunté conteniendo mi indignación. Afortunadamente, nuestro protocolo exige que este tipo de solicitudes sean procesadas exclusivamente por el Departamento Legal Central, lo cual toma al menos 15 días hábiles, respondió Carmen. Además, solicité hablar personalmente con usted antes de proceder con cualquier cambio en su cuenta. Pero su hijo insistió en que era imposible debido a su estado mental. Gonzalo tomó notas detalladas de esta información y solicitó copias de todos los documentos que Adrián había presentado. Cuando los revisamos, descubrimos algo extraordinario. Los certificados médicos estaban falsificados, pero no por Adrián directamente, sino por su colega, el doctor Teodoro Vázquez Ruiz, quien aparentemente había cobrado por crear documentación médica fraudulenta. Esto amplía considerablemente el alcance de la conspiración, y observó Gonzalo. Ahora tenemos evidencias de que hay otros profesionales médicos involucrados en la falsificación de documentos oficiales. Durante los siguientes días, mientras continuaba fingiendo confusión mental ante mi familia, trabajé intensivamente con mi equipo legal para fortalecer nuestro caso. Esteban, mi investigador, había conseguido contactar discretamente con algunas de las víctimas de los fraudes médicos de Adrián, y sus testimonios eran devastadores. Una de las víctimas, doña Esperanza Cortés Morales, una anciana de 74 años, me contó su experiencia a través de una videoconferencia que Gonzalo organizó en su despacho. «Doctor Romero me convenció de que necesitaba una cirugía cardíaca urgente», explicó doña Esperanza con voz temblorosa. «Me dijo que sin la operación moriría en menos de 3 meses. Pagué 45.000 euros por una intervención que, según descubrimos después, era completamente innecesaria. Mi corazón estaba perfectamente sano. El caso de doña Esperanza era especialmente grave porque Adrián había falsificado los resultados de sus exámenes cardíacos para justificar la cirugía innecesaria, había alterado electrocardiogramas, manipulado ecocardiogramas y había sobornado a técnicos del laboratorio para que proporcionaran análisis de sangre falsificados. Pero lo peor de todo, continuó doña Esperanza, es que durante la operación innecesaria, el doctor Romero dañó una arteria que estaba perfectamente sana. Ahora tengo problemas cardíacos reales que no tenía antes de conocerlo. Mi familia está arruinada económicamente y mi salud está destruida por culpa de su codicia. Cuando terminó la videoconferencia, me quedé en silencio durante varios minutos. No podía creer que el hijo que había criado con tanto amor y dedicación fuera capaz de causar tanto sufrimiento a personas inocentes. Pero lo más perturbador era darme cuenta de que yo inadvertidamente había financiado toda su educación médica y había contribuido a crear este monstruo. Gonzalo me sacó de mis reflexiones con una propuesta que cambiaría completamente el curso de nuestra estrategia. Don Miguel me dijo con determinación: «Creo que ha llegado el momento de tender una trampa a su hijo y a su nuera. Tenemos suficientes evidencias para proceder legalmente, pero si conseguimos que se incriminen aún más, podremos asegurar condenas mucho más severas y evitar que puedan manipular el sistema judicial con sus contactos». La trampa que Gonzalo propuso era brillante en su simplicidad y devastadora en sus implicaciones potenciales. El plan de Gonzalo era tan ingenioso como peligroso. La idea consistía en organizar una reunión familiar donde yo fingiría estar completamente perdido mentalmente, creando la oportunidad perfecta para que Adrián y Beatriz revelaran todos sus planes delante de testigos ocultos y equipos de grabación profesionales. «Vamos a simular que usted quiere hacer modificaciones urgentes a su testamento», explicó Gonzalo durante nuestra planificación. «Les diremos que está confundido sobre sus propiedades y que quiere repartir todo antes de morir. Esto los obligará a mostrar su verdadera naturaleza
y a comprometerse aún más con declaraciones incriminatorias. Para ejecutar esta estrategia, necesitábamos la colaboración de mi notario, don Fernando Aguirre Soto, quien ya había demostrado su integridad al detener las transferencias fraudulentas anteriores. Fernando aceptó participar después de conocer todos los detalles de la conspiración contra mí. Don Miguel, me aseguró Fernando, como notario he visto muchos casos de abuso contra personas mayores, pero nunca algo tan elaborado y cruel como esto. Será un honor ayudarle a desenmascarar a estos delincuentes. El miércoles siguiente, llamé a Adrián desde mi teléfono fijo, asegurándome de sonar confundido y vulnerable. «Hijo mío», le dije con voz temblorosa artificialmente, «necesito verte urgentemente. Estoy muy preocupado por mis cosas, por el dinero, por todo. Creo que voy a morir pronto, y no sé qué hacer con mis propiedades». Adrián respondió con una falsa preocupación que me resultó nauseabunda después de conocer sus verdaderas intenciones. «Papá, tranquilízate», me dijo con tono condescendiente. «Beatriz y yo iremos mañana por la tarde para hablar contigo. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Pero es que no recuerdo bien dónde tengo los papeles importantes». Continué mi actuación. «A veces me olvido de las cosas, hijo. ¿Crees que me está pasando algo grave en la cabeza?» «Es normal a tu edad, papá», respondió Adrián, y pude detectar una nota de satisfacción en su voz. «Por eso es importante que arregles todos tus asuntos mientras aún puedas. No te preocupes. Mañana lo solucionamos todo». Esa noche, Gonzalo y su equipo instalaron discretamente equipos de grabación de audio y video en mi salón principal. Utilizaron cámaras diminutas, ocultas en marcos de cuadros, plantas decorativas, incluso en el reloj de pared que había heredado de mi padre. Los micrófonos eran tan pequeños que resultaban completamente invisibles, pero captaban conversaciones con calidad profesional. «Recuerde, don Miguel», me instruyó Gonzalo, «debe parecer confundido, pero no completamente incoherente. Queremos que crean que puede tomar decisiones sobre su testamento, pero que está lo suficientemente deteriorado como para ser manipulado fácilmente». El jueves a las 4 de la tarde, Adrián y Beatriz llegaron puntualmente a mi apartamento. Yo los recibí en pijama y bata, con el cabello despeinado y actuando como si me costara reconocerlos completamente al principio. «¿Adrián? ¿Eres tú, hijo?», pregunté fingiendo confusión. «Ah, sí, ¿y tú eres? ¿Cómo te llamas?». «Ah, Beatriz, claro. Perdonen, a veces se me olvidan las cosas». Beatriz intercambió una mirada significativa con Adrián. Era evidente que interpretaron mi comportamiento como confirmación de que mi deterioro mental había avanzado considerablemente desde nuestra última conversación. «Papá», dijo Adrián sentándose a mi lado en el sofá, «nos dijiste que querías hablar sobre tus propiedades y tu dinero. ¿Qué es lo que te preocupa exactamente?». «Es que no sé dónde tengo los papeles», respondí actuando nervioso. «Tengo mucho dinero en el banco, ¿verdad? Y también tengo casas, pero no recuerdo bien cuántas ni dónde están. Tengo miedo de que cuando me muera todo se pierda». Beatriz se inclinó hacia adelante con expresión aparentemente comprensiva, pero yo podía ver la codicia brillando en sus ojos. «Don Miguel», me dijo con voz melosa, «no se preocupe por eso. Adrián y yo podemos ayudarle a organizar todo. ¿Por qué no nos cuenta qué propiedades recuerda tener?». Durante la siguiente hora, fingí estar confundido sobre mis activos, mientras ellos intentaban sonsacarme información detallada. Mencioné deliberadamente cifras incorrectas, fechas equivocadas y ubicaciones imprecisas de mis propiedades. Cada error que cometía parecía tranquilizarlos más, convenciéndolos de que realmente estaba perdiendo mis facultades mentales. «Papá», dijo Adrián finalmente, «creo que sería buena idea que firmaras algunos documentos para asegurar que todo esté en orden. Beatriz puede preparar los papeles necesarios para que no tengas que preocuparte más por estos temas». «¿Qué tipo de documentos?», que pregunté fingiendo ingenuidad. «Bueno», respondió Beatriz cuidadosamente, «podríamos hacer un poder general para que Adrián pueda manejar tus cuentas bancarias y pagar tus facturas. También sería prudente transferir las propiedades a su nombre para evitar problemas con la hacienda cuando llegue el momento».
¿Quieres decir cuando me muera? Pregunté directamente. Exactamente, confirmó Adrián sin mostrar ninguna emoción. Es lo más inteligente que puedes hacer ahora que aún estás relativamente lúcido. Lo que dijeron a continuación superó todas mis expectativas. Creyendo que estaba completamente vulnerable y manipulable, comenzaron a revelar detalles específicos de sus planes que nunca había escuchado antes. Mira, papá, dijo Adrián con una crueldad escalofriante. La verdad es que Beatriz y yo hemos estado preparando todo esto desde hace meses. Sabíamos que tarde o temprano tu mente empezaría a fallar y necesitábamos estar listos. Adrián tiene razón, añadió Beatriz. Hemos consultado con varios especialistas y todos coinciden en que lo mejor para usted es que alguien más joven y capacitado maneje sus asuntos financieros. Pero yo todavía puedo pensar. Se protesté débilmente. No estoy loco. Adrián se rió con una frialdad que me heló la sangre. Papá, la semana pasada me preguntaste 3 veces la misma pregunta en 5 minutos. Ayer llamaste a Beatriz por el nombre de mi madre, que murió hace 15 años. Que ahora mismo no recuerdas dónde guardas tus documentos importantes. ¿De verdad crees que estás capacitado para manejar 800.000 euros? La conversación continuó durante otros 20 minutos, y con cada palabra que pronunciaban, Adrián y Beatriz se hundían más profundamente en sus propias mentiras y revelaban la verdadera extensión de su conspiración. Lo que más me impactó fue descubrir que incluso habían involucrado a mi nieta Sofía en sus planes manipulativos. ¿Y qué vamos a hacer con Sofía?, preguntó Beatriz, mirando hacia la puerta como si temiera que la adolescente pudiera aparecer en cualquier momento. Sofía no será un problema, respondió Adrián con total frialdad. Le diremos que el abuelo está enfermo y que necesita cuidados especiales. Una vez que tengamos el control legal de todo, la enviaremos a estudiar a Londres con mi hermana Carmen. Lejos de aquí, lejos de preguntas incómodas. ¿Pero no sospechará algo cuando vea que su abuelo ya no vive en su apartamento?, insistió Beatriz. Para cuando se dé cuenta ya será demasiado tarde, respondió Adrián encogiéndose de hombros. Además, Sofía es una niña. ¿Qué va a poder hacer contra 2 adultos con títulos universitarios y contactos legales? Escuchar cómo planeaban manipular y alejar a mi nieta, la única persona de la familia que realmente me amaba, fue el momento en que decidí que ya había escuchado suficiente. Era hora de revelar mi carta ganadora. Me puse de pie lentamente, fingiendo necesitar apoyo del brazo del sofá, y caminé hacia mi escritorio donde guardaba algunos documentos importantes. Adrián y Beatriz me observaron atentamente, probablemente esperando que tuviera otro episodio de confusión. «Hijo», dije volviéndome hacia ellos, «hay algo que necesito mostrarte antes de firmar cualquier documento». «¿Qué es, papá?», preguntó Adrián con impaciencia mal disimulada. En lugar de responder inmediatamente, saqué mi teléfono móvil y marqué un número que tenía memorizado. La llamada se conectó al primer timbre. «Gonzalo», dije claramente al teléfono. «Ya puedes subir con Fernando, tenemos todo lo que necesitábamos». La expresión en los rostros de Adrián y Beatriz cambió instantáneamente de condescendiente confianza a confusión total y luego a horror gradual cuando comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. «¿Papá?», balbuceó Adrián. «¿De qué estás hablando? ¿Quién es Gonzalo?». En lugar de responder, me dirigí hacia la ventana y corrí las cortinas que habían estado cerradas durante toda nuestra conversación. La luz del atardecer iluminó completamente el salón, revelando por primera vez las pequeñas cámaras que habían estado grabando cada segundo de nuestro encuentro. «¿Ves esa cámara detrás del cuadro de tu abuela, Adrián?», dije señalando hacia la pared. «¿Y esa otra en la planta de la esquina? ¿Y el micrófono que está oculto en el reloj que heredé de mi padre?». Beatriz se levantó bruscamente del sofá, con el rostro completamente pálido. «¿Qué significa esto, Miguel?», preguntó con voz temblorosa. «Significa, querida Beatriz», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, «que durante los últimos 90 minutos han confesado delante de cámaras profesionales todos los delitos que han cometido contra mí y que planean cometer en el futuro». En ese momento se escucharon pasos en el pasillo y la puerta principal se abrió.
Gonzalo entró acompañado por Fernando, mi notario, y por otras 2 personas que Adrián y Beatriz no reconocieron inmediatamente. «Buenas tardes», se dijo Gonzalo dirigiéndose a mi hijo y mi nuera. «Soy Gonzalo Ferrer Navarro, abogado de don Miguel, y estos son el inspector Javier Ruiz Delgado, de la Policía Nacional, y la fiscal Carmen Jiménez Torres». El silencio que siguió a esta presentación fue ensordecedor. Adrián y Beatriz se quedaron completamente inmóviles como estatuas de sal mientras procesaban la magnitud de la trampa en la que habían caído. «¿Inspector?», murmuró finalmente Adrián. «¿Fiscal? No entiendo qué está pasando aquí». El inspector Ruiz se acercó a ellos mostrando su identificación oficial. «Doctor Adrián Romero Castillo y doña Beatriz Castillo Moreno. Están ustedes bajo investigación por múltiples delitos, incluyendo falsificación de documentos, intento de estafa agravada, conspiración para cometer fraude, y en el caso del doctor Romero, también por mala praxis médica y lesiones graves contra múltiples pacientes». «¡Esto es ridículo!», gritó Beatriz recuperando parcialmente la compostura. «No hemos hecho nada ilegal. Simplemente estábamos tratando de ayudar a un anciano que claramente está perdiendo sus facultades mentales». «¿De verdad?», intervino la fiscal Jiménez con una sonrisa fría. «Entonces, ¿pueden explicarnos por qué intentaron falsificar la firma de don Miguel en documentos de transferencia de propiedades? ¿Y por qué el doctor Romero presentó certificados médicos falsificados en 3 bancos diferentes, afirmando que su padre sufría demencia senil cuando claramente no es así?» Adrián finalmente encontró su voz, pero las palabras que salieron de su boca solo empeoraron su situación. «¿Cómo pueden acusarme de falsificar certificados médicos?», protestó. «Soy un cirujano cardiovascular con 30 años de experiencia. Yo mejor que nadie puedo evaluar el estado mental de mi propio padre». «Precisamente por eso sus acciones son tan graves», respondió la fiscal. «Un médico que utiliza su posición profesional para cometer fraudes contra su propia familia y contra pacientes inocentes merece las penas más severas que contempla nuestro Código Penal». Gonzalo se acercó a mí y me puso una mano reconfortante en el hombro. «Don Miguel», me dijo, «¿está listo para contarles a estas autoridades todo lo que ha descubierto sobre las actividades criminales de su hijo y su nuera?» Miré directamente a los ojos de Adrián, el hijo que había criado con tanto amor y dedicación, el hombre que me había negado su sangre cuando estaba muriendo, y que había planeado robarme todo lo que había trabajado durante décadas para construir. «Inspector», dije con voz firme y clara, «tengo mucho que contarles». Durante las siguientes 2 horas, mi salón se convirtió en una sala de interrogatorio improvisada, donde revelé meticulosamente toda la información que había recopilado durante semanas de investigación. El inspector Ruiz tomó declaraciones detalladas, mientras la fiscal Jiménez revisaba cada documento, cada grabación y cada evidencia que habíamos preparado. «Comenzaré por el principio», les dije a las autoridades, mientras Adrián y Beatriz permanecían sentados en completo silencio. «El 23 de octubre pasado, mi hijo me negó una transfusión de sangre que podría haberme salvado la vida diciéndome textualmente: «Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú». Todo esto quedó grabado en mi dispositivo personal. Gonzalo reprodujo la grabación del hospital en el equipo de audio que habíamos preparado. Escuchar nuevamente esas palabras crueles, pero esta vez delante de autoridades judiciales, me produjo una satisfacción que no había experimentado en meses. Pero eso fue solo el comienzo. Y continué. Posteriormente descubrí que mi hijo y mi nuera habían estado planeando declararme mentalmente incompetente para robar todo mi patrimonio y saldar las enormes deudas que Adrián había acumulado por demandas de mala praxis médica. La fiscal Jiménez interrumpió mi relato para dirigirse directamente a Adrián. «Doctor Romero», le dijo con tono severo, «nuestras investigaciones previas han confirmado que usted enfrenta al menos 6 demandas civiles por un total de 540.000 euros en indemnizaciones. ¿Es esto correcto?». Adrián intercambió una mirada desesperada con Beatriz antes de responder. «Fiscal, esas demandas son completamente infundadas.
mintió descaradamente. Son pacientes descontentos que buscan dinero fácil demandando a médicos exitosos. Mi seguro profesional se hará cargo de todo. ¿Su seguro profesional?, replicó la fiscal con una sonrisa sardónica. Según nuestros registros, su póliza de seguro fue cancelada hace 8 meses por falta de pago de las primas. Además, tenemos testimonios de al menos 4 víctimas que confirman que usted les realizó procedimientos médicos completamente innecesarios. El inspector Ruiz sacó una carpeta voluminosa de su maletín y comenzó a leer nombres y fechas específicas. Esperanza Cortés Morales, cirugía cardíaca innecesaria, 45.000 euros. Ricardo Navarro Sanz, operación de columna vertebral fraudulenta, 38.000 euros. Mercedes López Fernández, extirpación de vesícula biliar sana, 22.000 euros. ¿Continuó, doctor Romero? Con cada nombre que mencionaba el inspector, Adrián palidecía más. Era evidente que no esperaba que las autoridades tuvieran información tan detallada sobre sus víctimas. Pero hay más, continué yo. Durante mi recuperación en el hospital, escuché una conversación entre Adrián y Beatriz donde planeaban internarme fraudulentamente en una residencia geriátrica y falsificar documentos médicos para declararme incompetente. Gonzalo reprodujo entonces las grabaciones que había obtenido en el hospital, donde se escuchaban claramente las voces de Adrián y Beatriz discutiendo sus planes criminales. La calidad del audio era perfecta y cada palabra era inconfundible. Cuando terminó la reproducción, Beatriz finalmente perdió la compostura que había mantenido hasta ese momento. «Esto es una trampa elaborada», gritó poniéndose de pie bruscamente. «Un anciano vengativo está inventando acusaciones falsas contra su propia familia. Miguel nunca tuvo cámaras en su casa. Todo esto es una farsa». La fiscal Jiménez la miró con una expresión que podría haber congelado lava ardiendo. «Señora Castillo», le dijo con voz helada, «¿está usted sugiriendo que don Miguel falsificó las grabaciones donde ustedes confiesan múltiples delitos? ¿Está insinuando que contrató actores para imitar sus voces con precisión perfecta? ¿O tal vez piensa que sobornó a múltiples víctimas de los fraudes médicos de su esposo para que mintieran ante las autoridades?» El inspector Ruiz se acercó entonces a Beatriz y le mostró otro conjunto de documentos. «Además, señora Castillo, tenemos evidencias de que usted, como abogada, participó activamente en la falsificación de certificados médicos y en los intentos de transferencia fraudulenta de propiedades. El Colegio de Abogados de Madrid ya ha iniciado un expediente disciplinario contra usted». «¿Qué certificados médicos?», preguntó Beatriz intentando parecer inocente, pero su voz temblorosa la traicionaba completamente. «Los certificados firmados por el doctor Teodoro Vázquez Ruiz, afirmando que don Miguel sufría demencia senil severa», respondió el inspector. «Certificados que usted presentó en 3 entidades bancarias diferentes, intentando conseguir acceso a las cuentas de su suegro». Gonzalo intervino entonces, con información que fue el golpe final para Beatriz. «Inspector», dijo mi abogado, «también hemos descubierto que la señora Castillo desvió dinero de las cuentas fiduciarias de sus propios clientes para pagar los gastos legales de la defensa de su esposo. Esto constituye apropiación indebida agravada». El color desapareció completamente del rostro de Beatriz. Era evidente que no sabía que habíamos descubierto también esa información. Adrián, viendo que la situación era completamente insostenible, intentó una última estrategia desesperada. «Papá», me dijo con voz suplicante, «todo esto es un malentendido terrible. Sí, es cierto que tengo problemas financieros, pero nunca quise hacerte daño realmente. Solo estaba desesperado. Si retiras todas las acusaciones, prometo devolverte cada euro que intenté tomar». Su súplica patética me produjo una mezcla de lástima y repugnancia. Este era el mismo hombre que me había negado su sangre cuando estaba muriendo, que había planeado robarme todo lo que poseía y que había causado sufrimiento indecible a pacientes inocentes. «Adrián», le respondí con una calma que me sorprendió, «cuando me negaste tu sangre en el hospital, destruiste para siempre cualquier posibilidad de reconciliación entre nosotros. Un padre puede perdonar muchas cosas, pero jamás puede olvidar cuando su propio hijo
prefiere verlo morir antes que ayudarlo. La fiscal Jiménez se dirigió entonces a ambos con tono oficial. Doctor Adrián Romero Castillo y señor Beatriz Castillo Moreno, quedan ustedes formalmente acusados de conspiración para cometer estafa agravada, falsificación de documentos oficiales y, en el caso del doctor Romero, también de mala praxis médica, con resultado de lesiones graves. Tienen derecho a guardar silencio y a contactar con un abogado defensor. El inspector Ruiz se acercó a ellos con las esposas preparadas. Además, añadió, quedan detenidos preventivamente hasta que se celebre la audiencia de medidas cautelares, que tendrá lugar el próximo lunes. Mientras observaba cómo esposaban a mi hijo y a mi nuera, sentí una extraña mezcla de justicia cumplida y tristeza profunda. Había ganado esta batalla, pero había perdido para siempre a mi familia. Después de que las autoridades se llevaran a Adrián y Beatriz esposados, mi apartamento quedó sumido en un silencio extraño y pesado. Gonzalo, Fernando y yo nos quedamos solos, rodeados por los equipos de grabación que habían capturado la confesión más devastadora que jamás había presenciado. «Don Miguel», me dijo Gonzalo guardando los documentos en su maletín, «lo más difícil ya ha pasado. Ahora debemos prepararnos para las consecuencias legales que vendrán en los próximos días y semanas». Durante los siguientes 3 días, los medios de comunicación se hicieron eco de la detención de un prestigioso cirujano cardiovascular y su esposa abogada por estafa familiar y mala praxis médica. Los titulares de los periódicos eran demoledores. Médico niega transfusión a su padre moribundo. Cirujano estafa a pacientes ancianos con operaciones innecesarias. Abogada roba dinero de clientes para defender a esposo criminal. El sábado por la mañana recibí una llamada que me sorprendió completamente. Era mi nieta, Sofía, quien había estado pasando el fin de semana en casa de su mejor amiga cuando arrestaron a sus padres. «Abuelo», me dijo con voz temblorosa, «acabo de enterarme de todo por las noticias. ¿Es verdad lo que dicen sobre papá y mamá?» La conversación con Sofía fue una de las más difíciles de mi vida. ¿Cómo explicarle a una adolescente de 16 años que sus padres eran criminales que habían intentado robar a su propio abuelo? ¿Cómo contarle que su padre me había negado una transfusión de sangre que podría haberme salvado la vida? «Sofía, cariño», le dije eligiendo cuidadosamente mis palabras, «tu padre y tu madre cometieron errores muy graves, pero quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya y que yo siempre te amaré sin importar lo que pase». «¿Puedo ir a verte, abuelo?», me preguntó con voz quebrada. «¿No tengo a nadie más ahora?». «Por supuesto que sí, mi amor». Le respondí inmediatamente. «Esta siempre será tu casa». Cuando Sofía llegó esa tarde, traía una maleta pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. La abracé durante varios minutos sin decir nada, sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba contra el mío. «Abuelo», me susurró finalmente, «¿por qué papá te hizo esas cosas terribles? Siempre pensé que te quería». Esa pregunta me obligó a reflexionar profundamente sobre los errores que tal vez había cometido como padre. Había malcriado a Adrián, dándole todo sin enseñarle el valor del trabajo y el sacrificio. Había sido demasiado permisivo cuando mostró los primeros signos de egoísmo y falta de empatía. «Sofía», le dije finalmente, «a veces las personas cambian de maneras que no podemos entender ni predecir. Tu padre se dejó llevar por la codicia y perdió de vista lo que realmente importa en la vida». Durante esa semana, mientras Adrián y Beatriz permanecían en prisión preventiva, esperando la audiencia judicial, comenzaron a llegar las primeras consecuencias de sus acciones. El Hospital Clínico San Carlos suspendió inmediatamente la licencia médica de Adrián y inició una investigación interna sobre todos los procedimientos quirúrgicos que había realizado durante los últimos 2 años. El martes, el doctor Ricardo Mendoza Herrera, director médico del hospital, me llamó personalmente para disculparse por no haber detectado antes las irregularidades en el comportamiento profesional de mi hijo. «Señor Romero», me dijo el doctor Mendoza, «quiero expresarle nuestras más sinceras disculpas. Como institución médica, fallamos al no supervisar más estrictamente las actividades del doctor Adrián Romero. Estamos revisando todos sus casos
y contactando con cada paciente que pudo haber sido afectado. Esa misma semana, el Colegio de Médicos de Madrid anunció oficialmente la expulsión de Adrián de la organización profesional, lo que significaba que nunca más podría ejercer la medicina en España. La decisión fue unánime y se basó no solo en los fraudes contra pacientes, sino también en la violación del juramento hipocrático al negar asistencia médica a su propio padre. Paralelamente, el Colegio de Abogados suspendió inmediatamente la licencia profesional de Beatriz y congeló todas las cuentas de su bufete de abogados después de confirmar que había desviado fondos de clientes para uso personal. El viernes de esa semana, Gonzalo me informó sobre las primeras decisiones judiciales relacionadas con el caso. «Don Miguel», me dijo durante nuestra reunión en su despacho, la fiscal ha decidido solicitar penas de prisión de 6 a 8 años para Adrián por los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos y mala praxis médica. Para Beatriz, está pidiendo entre 4 y 6 años por complicidad en estafa y apropiación indebida. ¿Y qué posibilidades tienen de evitar la prisión? Le pregunté. Muy pocas, respondió Gonzalo categóricamente. Las evidencias son abrumadoras. Tienen múltiples víctimas dispuestas a testificar y los delitos están perfectamente documentados en grabaciones de audio y video. Además, el caso ha tenido mucha repercusión mediática, lo que hace improbable que los jueces sean benevolentes. Durante esos días, también recibí llamadas de algunas de las víctimas de los fraudes médicos de Adrián. Doña Esperanza Cortés, la anciana que había sido sometida a una cirugía cardíaca innecesaria, me contactó para agradecerme por haber denunciado a mi hijo. Señor Romero, me dijo con voz emocionada, sé lo difícil que debe haber sido para usted denunciar a su propio hijo, pero gracias a su valentía, mi familia y yo finalmente tendremos justicia. Su hijo me robó mis ahorros de toda la vida y casi me mata con una operación que no necesitaba. Estas conversaciones con las víctimas de Adrián me ayudaron a confirmar que había tomado la decisión correcta, por muy dolorosa que fuera personalmente. El domingo por la noche, mientras cenaba tranquilamente con Sofía en mi apartamento, sonó el teléfono. Era una llamada desde la prisión. Adrián había conseguido su derecho a una llamada telefónica y había decidido contactarme. «¿Papá?» Escuché su voz quebrada a través del auricular. «Por favor, necesito hablar contigo, por favor». Sofía me miró con ojos interrogantes, esperando ver cuál sería mi reacción. Después de varios segundos de silencio, tomé la decisión que marcaría definitivamente el futuro de nuestra relación. «Adrián», le dije con voz firme pero calmada, «tienes 5 minutos para decir lo que tengas que decir». «¿Papá?» comenzó Adrián con una voz que jamás había escuchado antes, quebrada por el llanto y la desesperación. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Todo se salió de control». Sofía se acercó a mí y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba a su padre suplicar desde la prisión. Le hice una seña para que se sentara a mi lado, porque esta conversación también la afectaría directamente. «Adrián», le respondí manteniendo un tono neutro, «tuviste múltiples oportunidades para confesarme la verdad sobre tus problemas financieros. Podrías haber venido a mí como un hijo. Debe hacer con su padre cuando necesita ayuda. En lugar de eso, elegiste mentir, robar y cuando más te necesité, me negaste algo tan básico como una transfusión de sangre». «Lo sé, papá, lo sé», sollozó Adrián. Estaba desesperado, las demandas, las deudas, la presión. Beatriz me convenció de que era la única manera de salvar nuestro futuro, pero nunca quise hacerte daño realmente. «¿Nunca quisiste hacerme daño?», repetí con una amargura que no pude contener. «Adrián, me dijiste literalmente que preferías verme morir antes que salvarme la vida. ¿Cómo puedes decir ahora que no querías hacerme daño?». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Adrián volvió a hablar, su voz sonaba aún más desesperada. «Papá, estaba fuera de mí. La presión, los problemas, todo. Dije cosas que no sentía realmente. Por favor, tienes que creerme. Soy tu hijo. Soy la sangre de tu sangre. Precisamente por eso duele tanto», le respondí. «Porque eres mi hijo,
porque te di todo lo que tenía, porque creí en ti cuando nadie más lo hacía. Y tú decidiste traicionarme de la manera más cruel posible. Sofía me tomó de la mano y susurró: «Abuelo, tal vez papá realmente está arrepentido». Adrián debió escuchar el comentario de su hija, porque inmediatamente se dirigió a ella. «¿Sofía? ¿Estás ahí, mi amor?», preguntó con renovada esperanza en la voz. «Sofía, dile a tu abuelo que todo esto ha sido un terrible malentendido. Dile que su papá no es el monstruo que creen que es». Adrián lo interrumpí firmemente. «No involucres a Sofía en esta conversación. Ella no tiene nada que ver con las decisiones que tomaste como adulto». «Pero papá», insistió Adrián, «Sofía es mi hija. Tiene derecho a saber que su padre cometió errores, pero que no es un criminal como están pintándome los medios». «¿No eres un criminal?», ya le pregunté con incredulidad. «Adrián, operaste innecesariamente a pacientes ancianos, robaste sus ahorros de toda la vida, falsificaste documentos médicos, intentaste robar mi patrimonio y me negaste una transfusión que podría haberme salvado la vida. Si eso no te convierte en un criminal, entonces no sé qué podría hacerlo». La conversación fue interrumpida por una voz de fondo que le indicaba a Adrián que su tiempo de llamada estaba terminando. «Papá, por favor», Shane gritó desesperadamente. «No puedo ir a prisión, no sobreviviré allí. Beatriz ya está hablando con su abogado sobre un posible acuerdo con la fiscalía. Si tú retiras las acusaciones, tal vez podamos llegar a un arreglo». «¿Un arreglo?», y repetí con amargura. «Adrián, ¿realmente crees que después de todo lo que has hecho, después de todas las vidas que has arruinado, puedes simplemente arreglar las cosas?» «Puedo devolver el dinero», exclamó. «Puedo compensar a todos los pacientes. Puedo hacer trabajo comunitario, lo que sea necesario». «¿Con qué dinero vas a compensar a nadie?», le pregunté. «Según mis investigaciones, debes más de 500.000 euros en indemnizaciones. Tus cuentas están bloqueadas. Tu licencia médica ha sido revocada permanentemente y tu esposa también perdió su licencia profesional. ¿De dónde exactamente piensas sacar dinero para compensar a alguien?». El silencio que siguió a mi pregunta fue revelador. Era evidente que Adrián no había pensado realmente en las consecuencias prácticas de sus acciones. «Papá», susurró finalmente, «si no me ayudas voy a perder todo. Mi carrera, mi libertad, mi familia, todo por lo que he trabajado durante 40 años se va a destruir». «Adrián», le respondí con una calma que me sorprendió. «Ya perdiste todo eso el momento que decidiste anteponer tu codicia a tu honor. Yo no destruí tu carrera. Tú la destruiste operando innecesariamente a pacientes inocentes. Yo no arruiné tu matrimonio. Lo arruinaste involucrando a Beatriz en tus esquemas criminales. Y definitivamente, yo no acabé con nuestra relación padre-hijo. La terminaste cuando me negaste tu sangre mientras me desangraba en una camilla de hospital». La voz de fondo volvió a interrumpir, indicando que la llamada debía terminar inmediatamente. «Papá, por favor», gritó Adrián una última vez, «no me abandones, soy tu único hijo». «Adrián», le dije con una finalidad que sorprendió incluso a Sofía. Tuve un hijo que se llamaba Adrián Romero Castillo. Era médico. Estaba casado con una abogada y tenía una hija hermosa llamada Sofía. Pero ese hijo murió para mí el día que me miró a los ojos y me dijo que prefería verme morir antes que ayudarme. El hombre que está hablando conmigo desde la prisión es un extraño que comparte su nombre y su rostro, pero no es mi hijo». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sofía me miró con una mezcla de asombro y tristeza. «Abuelo», ya me dijo suavemente, «¿realmente no vas a ayudar a papá?». «Mi amor», le respondí tomando sus manos entre las mías. «Ayudar a tu padre ahora sería hacerle el peor daño posible. Si le permito evitar las consecuencias de sus acciones, nunca aprenderá realmente lo que ha hecho mal. Y más importante aún, sus víctimas jamás tendrán la justicia que merecen». Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de huéspedes que había preparado especialmente para ella, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era de Beatriz, quien aparentemente también había conseguido su derecho a una llamada desde la prisión de mujeres donde estaba recluida. «Don Miguel». Escuché la voz de Beatriz a través del auricular.
notablemente diferente a su tono usual de confianza profesional. Ahora sonaba quebrada, desesperada, completamente derrotada. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que ha pasado, pero necesito hablar con usted sobre Sofía. Me sorprendió que Beatriz eligiera comenzar la conversación hablando de su hija, en lugar de suplicar por su propia libertad, como había hecho Adrián. ¿Qué hay sobre Sofía? Le pregunté manteniendo un tono cauteloso. Ella no tiene a nadie más que a usted ahora, continuó Beatriz, y pude detectar lágrimas genuinas en su voz. Mi hermana en Sevilla no puede hacerse cargo de una adolescente, y los padres de Adrián murieron hace años. Por favor, no permita que Sofía pague por nuestros errores. Beatriz, le respondí con firmeza, Sofía siempre tendrá un hogar conmigo. Es mi nieta, y la amo incondicionalmente, pero no puedo decir lo mismo sobre ti o sobre Adrián. Lo sé, murmuró Beatriz. Don Miguel, quiero que sepa que todo esto comenzó como una idea desesperada, cuando los problemas financieros de Adrián se volvieron insostenibles. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, que haríamos tanto daño. ¿Una idea desesperada?, repetí con incredulidad. Beatriz, ustedes planearon durante meses robar mi patrimonio. Falsificaron documentos médicos, mintieron a instituciones financieras, e incluso involucraron a médicos corruptos en su conspiración. Eso no es desesperación, es una empresa criminal organizada. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos antes de que Beatriz volviera a hablar, esta vez con una honestidad brutal que me tomó completamente desprevenido. Tienes razón, admitió. Don Miguel, durante estos días en prisión, he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que hicimos, y me he dado cuenta de algo terrible. En algún momento, dejé de ser abogada para convertirme en cómplice de un estafador. Ayudé a Adrián a robar a pacientes inocentes, robé dinero de mis propios clientes y conspiramos para robarle a usted todo lo que había trabajado durante décadas para construir. Su confesión me dejó momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que alguno de los dos admitía completamente la magnitud de sus crímenes, sin excusas ni justificaciones. ¿Por qué me dices esto ahora, Beatriz?, le pregunté finalmente. Porque quiero que sepa que entiendo perfectamente por qué nos denunció, respondió. Y porque necesito que sepa que, pase lo que pase conmigo, Sofía no tuvo absolutamente nada que ver con ninguno de nuestros crímenes. Ella ni siquiera sospechaba que estábamos teniendo problemas financieros. Durante los siguientes minutos, Beatriz me reveló detalles adicionales sobre la extensión de sus actividades criminales que incluso mis investigaciones no habían descubierto. Me contó sobre otros médicos que habían estado involucrados en el esquema de cirugías innecesarias, sobre pacientes adicionales que habían sido estafados y sobre la red de abogados corruptos que habían facilitado las falsificaciones de documentos. Don Miguel, continuó Beatriz, mi abogado defensor me ha explicado que enfrentaré entre 4 y 6 años de prisión efectiva. No hay manera de evitarlo, con todas las evidencias que usted recopiló. Pero quiero pedirle un favor que no tiene nada que ver conmigo o con Adrián. ¿Qué favor?, pregunté con curiosidad. Por favor, no permita que Sofía me visite en la prisión durante los primeros años de mi condena. Y me dijo con una determinación que no esperaba, una adolescente no debería ver a su madre en ese ambiente. Quiero que ella recuerde a la abogada exitosa que era antes, no a la criminal en la que me convertí. Esta petición me impactó profundamente. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, Beatriz estaba mostrando genuina preocupación maternal por encima de sus propios intereses. ¿Estás segura de eso, Beatriz?, le pregunté. Sofía podría necesitar hablar contigo, especialmente durante los primeros meses, mientras se adapta a esta nueva realidad. Estoy completamente segura, respondió con convicción. Don Miguel, Sofía es una joven brillante con un futuro prometedor. No puede permitir que los errores de sus padres definan el resto de su vida. Ella necesita estabilidad, educación y, sobre todo, necesita ejemplo de personas honorables como usted. La conversación fue interrumpida por el aviso de que el tiempo de la llamada estaba terminando. Pero Beatriz tenía algo más que decir. Don Miguel,
dijo rápidamente. Hay algo más que debes saber. Adrián está considerando declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Su abogado le ha dicho que con una confesión completa y cooperación con las autoridades podría salir en 3 o 4 años en lugar de 8. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a seguir el consejo de mi abogado y también declararme culpable, respondió. No tiene sentido prolongar este proceso con un juicio largo que solo causaría más dolor a Sofía y más sufrimiento a las víctimas de nuestros crímenes. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, reflexionando sobre las 2 conversaciones que había tenido esa noche. Adrián había llamado buscando compasión y tratando de evitar las consecuencias de sus acciones. Beatriz había llamado para asumir responsabilidad completa y para proteger el bienestar de su hija. Al día siguiente, Gonzalo me visitó con noticias sobre los desarrollos legales más recientes. «Don Miguel», me informó, «tanto Adrián como Beatriz han decidido declararse culpables de todos los cargos. La audiencia de sentencia está programada para dentro de 2 semanas. ¿Qué significa esto en términos prácticos?», le pregunté. «Significa que Adrián recibirá probablemente una sentencia de 4 años de prisión efectiva y Beatriz recibirá 3 años», explicó Gonzalo. «Además, ambos tendrán que pagar las indemnizaciones completas a todas sus víctimas, lo cual los dejará en bancarrota total por el resto de sus vidas». Esa misma semana, el Colegio de Médicos publicó un comunicado oficial expulsando permanentemente a Adrián de la profesión médica y recomendando que su caso fuera estudiado en las universidades de medicina como ejemplo de violación extrema de la ética médica. El viernes por la tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, reflexioné sobre cómo una familia que parecía perfecta desde el exterior había colapsado completamente en cuestión de semanas. Pero también me di cuenta de que, en cierto sentido, había ganado algo invaluable: una relación más cercana y honesta con mi nieta, y la confirmación de que había criado los valores correctos, aunque mi hijo hubiera decidido abandonarlos. «Abuelo», me dijo Sofía mientras cerraba sus libros, «¿crees que algún día podré perdonar a mis padres por todo lo que hicieron?». «Mi amor», le respondí abrazándola, «el perdón no es algo que debes sentir obligada a dar. Es algo que llegará naturalmente cuando estés preparada, si es que algún día lo estás. Mientras tanto, concentrémonos en construir tu futuro». 3 años han pasado desde aquel día terrible en el hospital, cuando mi hijo me negó la transfusión, que podría haberme salvado la vida. Mientras escribo estas palabras en mi escritorio, contemplando el Madrid otoñal a través de mi ventana, puedo afirmar que la decisión más dolorosa de mi vida resultó ser también la más correcta. Adrián cumplió exactamente 4 años en la prisión de Soto del Real. Salió el pasado marzo, convertido en una persona completamente diferente, demacrado, envejecido prematuramente y despojado de toda la arrogancia que había caracterizado su personalidad durante décadas. La cárcel había quebrado no solo su cuerpo, sino también el ego inflado que lo había llevado a cometer tantos crímenes. Durante su tiempo en prisión nunca volví a visitarlo. Mantuve mi palabra de considerarlo un extraño, que simplemente compartía el apellido de mi difunto hijo. Sin embargo, a través de Gonzalo, mi abogado, me mantuve informado sobre su situación. Adrián trabajó en la biblioteca de la prisión, completó varios programas de rehabilitación y, según los informes penitenciarios, demostró arrepentimiento genuino por sus acciones. Beatriz salió de prisión 6 meses antes que Adrián, después de cumplir 2 años y medio de su condena. A diferencia de su esposo, ella mantuvo la promesa que me había hecho durante aquella llamada telefónica desde la cárcel. Nunca intentó contactar con Sofía durante su reclusión, protegiendo así a su hija del trauma de verla en ese ambiente degradante. Cuando Adrián recuperó su libertad, intentó reconstruir su vida desde cero de la manera más humilde posible, sin licencia médica, sin patrimonio y con un historial criminal que lo perseguirá para siempre. Consiguió trabajo como dependiente en una farmacia del barrio de Vallecas. El dueño, don Eugenio Ramos Cortés, un hombre mayor que conocía su historia, decidió darle una oportunidad después de que Adrián le confesara honestamente toda la verdad sobre su pasado.
Don Miguel, me contó Gonzalo durante una de nuestras reuniones regulares, su hijo está viviendo en un apartamento de una habitación cerca de su trabajo, gana el salario mínimo, va caminando al trabajo para ahorrarse el transporte público y, según mis fuentes, no ha intentado contactar con ninguno de sus antiguos colegas médicos. La transformación de Adrián era completa. De cirujano cardiovascular prestigioso a empleado de farmacia, de vivir en un chalet en La Moraleja a habitar un estudio diminuto en uno de los barrios más humildes de Madrid, de manejar cientos de miles de euros a sobrevivir con menos de 1.000 euros mensuales. Beatriz siguió un camino similar, aunque ligeramente diferente. Perdió definitivamente su licencia para ejercer como abogada, pero consiguió trabajo como asistente administrativa en una clínica veterinaria. Vive sola en un apartamento alquilado en Getafe y, según la información que he podido obtener, mantiene un perfil extremadamente bajo, evitando cualquier contacto con sus antiguos círculos profesionales. Lo que más me ha sorprendido es que Adrián y Beatriz se divorciaron durante su tiempo en prisión. Aparentemente, la presión de enfrentar las consecuencias de sus crímenes destruyó completamente su matrimonio. Ahora viven vidas separadas, unidos únicamente por el dolor de haber perdido la custodia de su hija y el arrepentimiento por las decisiones que tomaron. Sofía, ahora de 19 años, se ha convertido en una joven extraordinaria. Terminó el bachillerato con calificaciones excelentes y actualmente estudia medicina en la Universidad Complutense, la misma institución donde su padre se graduó décadas atrás. Pero a diferencia de Adrián, Sofía ha elegido especializarse en medicina comunitaria, con el objetivo de trabajar en zonas desfavorecidas, ayudando a personas que no pueden permitirse atención médica privada. Abuelo, me dijo hace pocas semanas durante una de nuestras cenas familiares semanales, quiero ser el tipo de médica que mi padre debería haber sido, pero nunca fue. Quiero dedicar mi carrera a sanar, no a enriquecerme. La ironía de la situación no se me escapa. El hijo que me traicionó de la manera más cruel posible me ha dado indirectamente la nieta más maravillosa que podría haber esperado. Sofía ha heredado la inteligencia de su padre, pero también ha desarrollado la compasión y la integridad que él perdió en algún punto de su camino. Durante estos 3 años he mantenido contacto regular con varias de las víctimas de los fraudes médicos de Adrián. Doña Esperanza Cortés, la anciana que fue sometida a la cirugía cardíaca innecesaria, se recuperó completamente de las complicaciones causadas por la operación fraudulenta. Con parte del dinero que recuperó a través de las indemnizaciones, estableció una pequeña fundación que ayuda a personas mayores a identificar y denunciar estafas médicas. Don Miguel, me dijo doña Esperanza durante nuestra última conversación telefónica, lo que su hijo me hizo fue terrible, pero su valentía al denunciarlo salvó a muchas otras personas de sufrir el mismo destino. Por eso siempre le estaré agradecida. El Hospital Clínico San Carlos implementó nuevos protocolos de supervisión médica, como resultado directo del escándalo causado por Adrián. Ahora todos los procedimientos quirúrgicos no urgentes requieren una segunda opinión obligatoria, y existe un sistema de monitoreo que rastrea los patrones de comportamiento de los médicos para detectar posibles irregularidades. En cuanto a mi salud, me he recuperado completamente de la hemorragia que casi me cuesta la vida hace 3 años. Irónicamente, el estrés emocional de descubrir la traición de mi hijo y el proceso de llevarlo ante la justicia me dieron una nueva energía y propósito en la vida. A los 71 años, me siento más vital y mentalmente agudo que en muchos años. He decidido utilizar mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían estar siendo víctimas de abuso familiar o financiero. Trabajo como voluntario, con una organización que se especializa en detectar y prevenir este tipo de crímenes, compartiendo mi historia como ejemplo de que es posible defenderse y obtener justicia, sin importar la edad o las circunstancias. Hace 2 meses, Adrián finalmente intentó contactarme a través de una carta que envió a través de Gonzalo. En ella, pedía perdón una vez más y expresaba su deseo de volver a formar parte de mi vida, aunque fuera de manera muy limitada. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que reflejaba su estado emocional,
y cada párrafo transmitía un arrepentimiento que parecía genuino. Después de leer la carta varias veces y consultarlo con Sofía, tomé la decisión de responder. Le escribí una carta breve, donde le expliqué que aunque podía entender su arrepentimiento, las heridas que había causado eran demasiado profundas para sanar completamente. Le deseé buena suerte en su nueva vida, pero le dejé claro que nuestra relación padre-hijo había terminado definitivamente el día que me negó su sangre en el hospital. La persona que escribió esta carta puede ser un buen hombre ahora, le expliqué a Sofía después de enviar mi respuesta. Pero ya no es mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió que su egoísmo era más importante que la vida de su padre. Mientras termino de escribir esta historia, reflexiono sobre las lecciones que he aprendido durante estos años extraordinarios. He descubierto que la justicia, aunque dolorosa de obtener, es esencial para sanar las heridas más profundas. He comprobado que la edad no es un obstáculo para defenderse de quienes intentan aprovecharse de nosotros, y más importante aún, he confirmado que los lazos familiares genuinos se basan en el amor y el respeto mutuo, no simplemente en la sangre compartida. Mi nieta Sofía representa todo lo mejor de lo que puede ser una familia. Amor incondicional, apoyo mutuo y valores compartidos que trascienden las dificultades. Ella es mi verdadera heredera, no solo de mi patrimonio material, sino de los principios y la dignidad que he tratado de mantener durante toda mi vida. La historia de mi hijo Adrián sirve como advertencia para todos aquellos que creen que pueden traicionar la confianza familiar sin consecuencias. Pero también es una historia de esperanza, porque demuestra que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, sin importar cuán doloroso pueda ser el proceso. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.